Del otro lado de la línea ya lo tengo a un doctor, el médico, clínico. Pero antes de presentarlo, les quiero contar sobre algo muy pero muy importante que tiene que ver con prevención 100% en esta época. ¿Por qué digo en esta época? Porque en esta época tenés 30, 35 grados de calor, vamos a llegar a 40, empiezan esos famosos, ¿qué le pasó? Le agarró un golpe de calor, se desmayó en la calle, se cayó, se quebró, males mayores, llaman a la ambulancia, a la familia, esto, lo otro, o van al gimnasio, se empiezan a descomponer, o van a un lugar cerrado, lo que fuere. Parece algo como hasta obvio, pero siempre es importante la palabra de un facultativo, de un médico que nos pueda decir, en esta época donde hay mucha humedad, las características que tiene gente que tiene baja presión o es propensa al desmayo o está un poco débil, cuándo evitar salir, cómo afrontar estas épocas de calor. Estoy en contacto con el médico clínico, el querido doctor Carlos Marón. Carlos, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Buenas tardes. Sebastián, buenas tardes. Bueno, gracias por contactarme y poder sí hablar sobre esto que tiene que ver con la prevención justo en esta época, ¿no? Tal cual. Carlos, antes de empezar, hablamos todo el programa y la mitad de la empresa de lo que comió hoy al mediodía. ¿Ya comió? Carlos, ¿comiste? Sí, por supuesto. Ya comí, ya hice actividad física, comí. No te vi en el gimnasio igual hoy, ¿eh? No te vi a vos, Ojo. No nos cruzamos, pero yo fui. No nos cruzamos entonces, sí, entre las 12 y la 1 estaba ahí firme como rulo de estatua, no te vi. Pero bueno, a veces vos llegás a un X5, no importa. Pero sí comiste, ¿qué comiste? Y hoy comí una ensalada que contenía bastante proteínas. Pollo, lentejas, o sea, bastante armónica, balanceada, digamos. Bien, perfecto. Muy bien. Y aparte justo para esta época que, ¿no? Que conviene por ahí evitar con este calor todo lo que es hipercalórico. Bueno, eso vamos a hablar en un ratito, esto de la ingesta y de lo hipercalórico. Bueno, ¿cómo evitar los golpes de calor y también la deshidratación? ¿Qué aconseja, doctor? Mira, el golpe de calor en realidad se refiere a una situación que generalmente está en un contexto donde lugares donde hay altas temperaturas, lugares donde hay mucha humedad, y todos los seres humanos tenemos un centro de regulación de la temperatura que está en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, y eso nos regula la temperatura de acuerdo al contexto del medio ambiente. Y cuando suceden estas cosas, que hay hay altas temperaturas, o incluso en ambientes cerrados, donde por ahí no están bien ventilados y demás, se produce esta desadaptación del organismo, que empieza de una manera, uno podría decir, con síntomas leves, hasta que, en la medida que va aumentando, puede ser grave y hasta puede estar en riesgo la vida de una persona. Uh-huh. En esto, digamos, hay personas que son más vulnerables y en las cuales hay que tener más cuidado, como son, por ejemplo, los adultos mayores, los ancianos, o pueden ser los bebés, los chicos muy chiquitos, que, digamos, tardan más o fallan más en poder adaptar esto de lo que es la regulación de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los síntomas, generalmente se empieza con síntomas que son por ahí leves, mucho cansancio, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber sensación de calambres, puede haber mucha sudoración. Esos serían, digamos, los síntomas más leves. Puede haber enrojecimiento de la piel, dolor de cefalea, dolor de cabeza. ¿El pulso se debilita? ¿Se debilita el pulso? El pulso, lo que va pasando, en la medida que esto va avanzando, empieza a haber taquicardia, o sea, aumento del pulso, y empieza a haber hipotensión, o sea, baja la presión sanguínea. Bien. Y en la medida que esto no se revierte o esto no se recupera, empezamos a tener otros síntomas que son, ya tipo
falla multiorgánica, o sea, empiezan a fallar los diferentes órganos más importantes del organismo, y incluso puede haber deterioro del sensorio, afectar el cerebro, y bueno, se puede producir la muerte si esto no se revierte, si esto no se, digamos, no se ataca a tiempo de alguna manera. Tema hidratación y también... Sí, fundamental, o sea, fundamental dos cosas. Fundamental en estas épocas tratar de aconsejar, evitar exponerse a este factor de riesgo que es las altas temperaturas. O sea, si vos me decís, mirá, Carlos, yo voy a salir, qué sé yo, voy a hacer actividad física a las 2, 3 de la tarde, y te decís, no es lo más conveniente, claro, porque es donde te puede pasar esto. O si me decís, voy a un lugar donde voy a estar encerrado, no hay ventilación, no hay aire, no hay nada, y no es lo correcto. O sea, esperá hasta que baje la temperatura ambiente. Sí. Después, tener en cuenta, como te dije hoy, los más vulnerables, las personas más grandes, tener en cuenta los chicos, las personas que tienen comorbilidad. Comorbilidad se dice a aquellas personas que tienen factores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, aquellos que tienen problemas cardíacos, aquellos que tienen problemas renales o problemas pulmonares. Bueno, son todavía más susceptibles o más sensibles. Entonces, bueno, hablar sobre esto, decir, bueno, mira, no te expongas a estas temperaturas, quédate en un lugar cerrado, fresco, hidratate mucho, siempre hidratate. ¿Cuántos litros de agua por día, lo aconsejable? Mirá, depende por supuesto que la persona y demás, pero lo aconsejable siempre es como mínimo 2 litros de agua por día y de ahí para arriba, digamos, ¿no? Perfecto, ahí está. Con agua, estamos hablando de agua. Recién, antes de comenzar esta descripción perfecta que acabas de decir, estoy charlando con el doctor Carlos Marón, que es médico clínico, sobre los golpes de calor, sobre la prevención, sobre estos días que seguramente se van a venir con altas temperaturas, y también habló sobre el tema de las dietas hipercalóricas. Hay que tener cuidado hasta con la comida, abordemos ese tema. ¿Qué lapso hay que dejar pasar antes de comenzar una actividad? O sea, uno almuerza, sea lo que fuere, ya nos vas a contar qué es lo aconsejable, y después qué lapso hay que dejar pasar para que volver a estar en funcionamiento con actividades, etcétera. Sí, a ver, digamos, siempre es conveniente realizar actividad física habiendo tenido una ingesta, ¿no es cierto? Y una ingesta que también tenga alguna proporción de hidratos de carbono y demás, porque vamos a necesitar ese combustible para poder hacer una actividad física. O sea, a mí, por ejemplo, cuando la gente dice, no, fui a hacer actividad física y nada, no comí nada, o comí solamente, que yo tomé un café y nada más, y eso es riesgoso, porque el organismo necesita un montón de componentes, ¿no es cierto?, para, más allá de la metabolización que se produce normalmente, como para gastar y para tener cuando uno hace una actividad física. Entonces hay que tener, digamos, una dieta, y hay en ese momento que, en lo posible, apoyarse en un nutricionista para que te diga, bueno, a ver, qué proporción, de acuerdo a lo que vas a hacer, qué proporción de hidratos de carbono, qué proporción de proteínas y demás, tener antes, y por supuesto que también después de la actividad física. Hoy lo que más se recomienda, por supuesto, es en lo que es actividad física, es todo lo que tiene que ver, incluso para todas las patologías, como por ejemplo la diabetes, los problemas cardiovasculares, es todo lo que tiene que ver con la fuerza muscular. Vos te acordás que en una época el paradigma parecía que tenía que ver con salir a caminar, correr y demás. Hoy, hace unos años, ya bastantes años, cambió ese paradigma y se vio que, digamos, el nuevo paradigma era la fuerza muscular, tratar en lo posible de hacer fuerza muscular, porque es lo que nos va a asegurar tener una vejez que sea con una buena calidad de vida, evitar la sarcopenia, evitar la pérdida de músculo. Eso es lo principal, y mejorar la metabolización y disminuir lo que es la grasa que tiene que ver, que está dentro de las vísceras. Y eso lo hacemos con una alimentación que sea más rica en proteínas y actividad física para que tenga que ver con la fuerza muscular. Ahí está. Carlos, como siempre es un placer recibirte y cruzarte en el gimnasio mucho más, porque las charlas continúan. Sí, seguro. Es un placer siempre hablar y charlar con vos, Eva. Igualmente para mí. Te mando un gran abrazo, Carlos. Gracias por estos conceptos. No, al contrario, gracias a vos por poder transmitir, y bueno, un abrazo grande para vos. Gracias. Y todo el equipo. Muchísimas gracias. El doctor, el médico clínico Carlos Marón.